El IDEAN ya está hablando nuevamente de un posible regreso del fenómeno del Niño este año en el país. Y el problema no es el pronóstico, el problema es volver a llegar tarde al debate del agua. Durante el mes de abril se ha venido dando la charla desde diferentes expertos, diferentes universidades y por supuesto el IDEAN, el Distrito y el Ministerio de Ambiente de que el fenómeno del Niño tiene una probabilidad del 60% de ocurrir entre mayo y junio. Pero una vez pase el mes de septiembre, esa probabilidad va a aumentar hasta un 90%. Por lo cual es casi un hecho que vamos a tener que vivir esta problemática nuevamente o a final de este año o a principio del año que viene. No olvidemos que la última vez que estuvo el fenómeno del Niño en el país fue finalizando el 2023, empezando el 2024. Y para esas épocas no solo hubo calor, hubo sequías extremas y casi no llovía en el país, lo cual ocasionó racionamiento en ciudades grandes y sobre todo en el centro como Bogotá. A pesar de que el fenómeno terminó empezando el 2024, se siguieron viendo sus consecuencias durante todo ese primer semestre, temas como el servicio de agua potable, en temas de energía eléctrica y por supuesto en temas de desarrollo agropecuario. Aquí no se trata de hablar simplemente de si va a llover o no va a llover, porque el problema también es energético, el problema también es de alimentación, de producción de comida, y el hecho de que esté acá el fenómeno del Niño nuevamente nos va a traer un problema grande en cuanto a que los precios pueden volver a encarecerse y que también estamos teniendo una transición política en el país, que ese tiene que ser uno de los debates. ¿Cómo vamos a empezar a darle manejo a este tipo de situaciones que somos conscientes que vienen y que van a suceder, pero que usualmente esperamos hasta que lleguen las consecuencias para poder darle un manejo institucional o administrativo desde el Estado? Recordemos que el 8 de abril del 2024 el alcalde Carlos Fernando Galán salió a decir que la situación de los embalses en aquel entonces era crítica y que el 70% de agua potable de la ciudad proviene de los embalses. Y es que la semana pasada, según un informe de XM, que es una entidad dedicada a hacer seguimientos en temas de energía, dio un reporte de que los embalses actualmente se encuentran sobre el 61,92% de su capacidad total y según expertos de la Universidad Nacional de Medellín, dicen que para poder sobrellevar bien la temporada del fenómeno del Niño es necesario que esos embalses estén sobre el 80% como mínimo. Recordemos que también en 2024 tuvimos restricciones en el servicio de agua potable y para ese entonces, el 7 de abril, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tuvo que implementar restricciones para ahorrar 2 metros cúbicos por segundo con el fin de que los embalses se pudieran recuperar. Y ese racionamiento empezó el 11 de abril del 2024. Cuando los niveles de Chingaza estaban alrededor del 16% en aquel entonces. Pero esto no fue un problema solo de Bogotá. Según la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastres, informó en enero del 2024 168 eventos relacionados con el fenómeno del Niño en 17 departamentos del país, principalmente en el Huila y en Sucre. Y otro dato no menos importante es que el 30 de julio del 2024 el distrito confirmó que Chingaza por fin se había recuperado al 50% como embalse, pero aún así seguía teniendo 25 millones de metros cúbicos menos que con respecto a lo que tenía en el 2023. Y acá lo importante es que el fenómeno del Niño sí o sí va a ocurrir, porque es un fenómeno natural. Y aún así nosotros tenemos que estar preparados como país, como entidades, como administración pública, para poder afrontar este tipo de retos y no tener que llegar a las consecuencias límites del tema para ahí sí empezar a tomar decisiones y que posteriormente estén haciendo racionamientos y termine el ciudadano de a pie pagando la mala gestión y la toma de decisiones tardías que muchas veces tiene el gobierno. Siempre hay una falta de planeación, nunca se protegen los recursos hídricos, el almacenamiento y el consumo no es el óptimo y en general nunca se está discutiendo la prevención. Y es que el problema no es que la lluvia haga falta, el problema es que se descubre que el sistema es muy vulnerable y no está preparado para casos de emergencia extrema cuando realmente el agua comienza a escasear. Y tenemos que tener una lección también como país, y es que ya vivimos una vez lo que fue el racionamiento y eso va a seguir pasando de aquí a un futuro, porque el agua cada vez es un recurso más escaso, pero muchas veces parece que no hubiéramos aprendido de los errores y no seguimos haciendo una buena gestión del recurso hídrico. Es por eso que tenemos que hacer caso a esas advertencias técnicas que nos están dando desde ya y ponernos a preparar una buena planeación. Si llegamos a tener escasez de agua, tengamos un plan de respaldo para que la sociedad y la comunidad no terminen pagando los platos rotos de una mala planeación. La discusión aquí no es únicamente si el agua alcanza solo para el tema potable, es que también tiene otras implicaciones desde otros sectores de la economía. Por ejemplo, el sector de la ganadería reportó durante el 2023 y 2024 a causa del fenómeno del Niño pérdidas por 122.000 millones de pesos, 16.000 millones por muerte de ganado y cerca de 105.000 millones en el sector de la leche.
Cerca de 9.000 animales murieron en aquel entonces y más de 300.000 fueron desplazados hacia otras zonas. Y ya para cerrar, la reflexión acá es no solo si el fenómeno del Niño va a ocurrir o no va a ocurrir, sino simplemente es que tenemos que estar mejor preparados. Es un llamado a la atención para el gobierno nacional, para las diferentes entidades de gestión de riesgo y desastres de los departamentos y obviamente a nivel nacional, para que tengamos presente como autoridades y como personas que toman las decisiones en los territorios, de que el agua es vida y tenemos que cuidarla, porque de ahí dependen muchos otros sectores económicos, de ahí depende la comida y por supuesto de ahí dependemos nosotros como sociedad.